Bien, vamos a ver. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender de ti, Sí, Señor. el Señor, de conocerte cada día más. Hoy justamente vamos a hablar de lo importante que es esto y te pedimos que seas tú también hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que se pueda también abrir nuestro entendimiento y podamos captar la esencia de lo que tú nos quieres hablar en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada y Así es. gracias por traernos hasta aquí. Sí, Eh, Señor. este curso ha sido un camino largo, a veces tedioso, a veces difícil, pero has sido tú fiel y nos has enseñado e instruido a todos en este curso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy día Amén. vamos a ver eh, la última parte del curso que tiene que ver con nosotros como cristianos, los privilegios y las responsabilidades que tenemos eh, como hijos de Dios. Así que voy a compartir la pantalla para que puedan ver la última de las PPTs de este año. Ahí la están viendo, me imagino, ¿cierto? Ya. Ser cristiano es el tema de hoy y de esta última clase, después de haber visto y de haber reconocido frente a las evidencias que hemos ido encontrando a Jesucristo como hombre, ¿cierto? Pero también como Dios, es decir, como Dios hecho hombre que vino con el objetivo de acercarnos a Dios, de que lo conozcamos, pero también con la meta clara de vencer a la muerte y a través de esto darnos redención y poder alcanzar su gracia y ser perdonados y obtener la vida eterna. Entonces ahora queda esto, ver cuáles son los privilegios que tenemos como cristianos, cuáles son nuestras responsabilidades y esto para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. A modo de introducción, cuando nosotros invitamos y recibimos a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, sucedió algo que solo puede describirse como un milagro. Dios nos dio una vida nueva. Nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el pecado. Estábamos lejos de la presencia de Dios. Y cuando ocurre esto, ¿cierto? Cuando invitamos y reconocemos a Cristo, lo invitamos a nuestro corazón, recibimos al Señor, entonces dice la palabra que nos convertimos o entramos a la familia de Dios. Somos hechos hijos de Dios e ingresamos a su familia. Ahora, esto pareciera ser algo que conocemos, pero es un paso que no fue tan sencillo. Tuvimos que derribar muchas de nuestras barreras y de alguna manera tuvimos que llegar muchas veces a un punto en el que estábamos hundidos para recibir a Cristo. Pero lo cierto es que nacimos de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios e ingresamos a su familia. Tal vez no siempre cuando esto ocurre estamos conscientes de lo que sucedía, así como no estuvimos, o de lo que va a suceder, lo que significa ser cristiano, así como tampoco estuvimos conscientes de nuestro nacimiento físico, cuando nacimos como niños, ¿cierto? Eh, el darse cuenta de que, de qué y quién soy yo,
Eso es parte del desarrollo humano, del desarrollo de la persona. Cuando nacimos en Cristo, es importante también entender quién soy, qué rol cumplo, cuál es el, las cosas que este nuevo estado, ¿cierto? Me entrega, pero también cuál es mi responsabilidad frente a este nuevo estado. Y bajo ese punto de vista, necesitamos entender, por ejemplo, que el privilegio singular de la persona que ha nacido de nuevo en la familia de Dios consiste en su relación con Dios. Fíjense que el privilegio más grande que tenemos cuando entramos a la familia de Dios, y esto a modo de introducción y vamos a ver los detalles que esto tiene, pero consiste en esta relación personal e individual que tengo con Dios y que puedo comenzar a desarrollar. Y por otro lado, el- existen también, como en todo, ciertas responsabilidades. Y por eso ahí el texto dice, el ser hijo de Dios es un privilegio maravilloso, pero también involucra ciertas obligaciones. Pedro, de hecho, lo sugiere cuando escribe, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. El gran privilegio del Hijo de Dios es su relación con Dios, su relación con Él mismo. Pero la gran responsabilidad involucra el crecimiento en Dios, porque es cuando nosotros nacemos de nuevo, y quiero diferenciar algo, cuando nosotros nacemos de nuevo, entramos a la familia de Dios y Dios no cambia, Dios es el mismo. Sin embargo, nosotros necesitamos ir creciendo, porque en una primera etapa no conocemos, en una primera etapa a veces, con mucha suerte, sabemos que Dios busca relacionarse con nosotros y solo recibimos a Cristo porque creímos en Él, porque creímos que Él murió por nuestros pecados, pero no le conocemos y no podemos crecer. Y muchas veces en nuestras iglesias decimos que algunos toman papilla y otros comen comida más sólida. Y es real, porque necesitamos, una vez que nacimos de nuevo, necesitamos también, y nuestra responsabilidad tiene que ver con ese crecimiento. Entonces, como introducción, nacimos de nuevo, fuimos nueva criatura, Dios nos dio la salvación, y obtuvimos el privilegio de relacionarnos de manera personal con Cristo, con Dios mismo. Pero también asumimos esta responsabilidad de ir creciendo y no de quedarnos ahí y simplemente recibí al Señor y me olvidé porque así como ningún niño espera, y el texto lo menciona, a nadie se le pasaría por la cabeza que un niño se mantenga en el jardín infantil hasta adulto. Necesita crecer, necesita avanzar, necesita conocer cosas nuevas. Y ese es una responsabilidad que nosotros también tenemos que asumir y debemos trabajar en ella día a día. Ahora, cada una de estas cosas tiene sus aristas, tiene formas, métodos, etcétera. Hoy día vamos a ver ambas cosas. Es una clase no muy larga, es más bien cortita. Hay muchas cosas que probablemente conocemos y probablemente nos han dicho en alguna oportunidad. Hoy las vamos a recalcar y las vamos a explicar y quien no sepa, vamos a explicar muy bien cada punto.
Y finalmente vamos a tener una conclusión. Bien, una relación con Dios. ¿Qué significa y en qué aristas tiene? Y aquí hay tres características importantes de la relación con Dios. Primero, debemos entender que tenemos una relación íntima, personal, donde nadie debe ni puede involucrarse más que yo y Dios. Eh, Nosotros podemos recibir consejos, podemos escuchar a otros, podemos llenarnos de conocimientos, pero finalmente la relación no depende del pastor, la relación de uno no depende del líder, no depende del consejo ministerial, no depende del diaconado, no depende de nadie más que de mí. Es una relación íntima. Vamos a explayarnos también en eso. Luego está el entender que es una relación cierta. Y es decir, que yo debo estar convencido de que tengo una relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Y los sentimientos van y vienen. Y lo vamos a también a poner ahí. Y en tercer punto que vamos a analizar en esto de la relación con Dios, tiene que ver con que es una relación segura. No es una relación cambiante porque Dios es el mismo y Dios no cambia en el tiempo, sino que nosotros somos los que cambiamos. Nosotros vamos evolucionando en términos de ir conociendo más cosas, de ir aprendiendo, vamos creciendo, vamos teniendo distintos contextos, nos cambiamos de casa, ¿cierto? Como está ayudando la hermana Susana a su hijo, cambiamos de ciudad, cambiamos de maneras de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero Dios no cambia. Y en eso tenemos que también entender que tenemos una relación segura. Y vamos a ir entrando en detalle en alguna de estas cositas, o en las tres. Miremos el texto que aparece ahí en la lámina, primera de Juan 3:1. No sé si lo quieren buscar en sus Biblias, aquí está citado. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y aquí es muy interesante porque a lo largo de la Biblia tomamos este texto, pero a lo largo de los escritos, sobre todo del Nuevo Testamento, la relación o la manera en que Dios y Jesús plantean y eh, se enseña respecto de la relación entre nosotros que recibimos a Cristo y Dios, tienen que ver con estos conceptos de padre e hijo. Y, y son títulos que Jesús mismo usó para describir la relación que él tenía con Dios, siendo Dios mismo. Él siendo o llamándose hijo de Dios. Asimismo, es exactamente los nombres y el formato de relación que permite que nosotros tengamos con Dios. Y esto es muy, muy interesante y es de alguna manera, una verdad muy profunda que podríamos tal vez estar mirando las aristas que esto tiene durante varias horas. No lo vamos a hacer, así que no se preocupen. Pero es, a veces lo tomamos muy a la ligera y nuestra sociedad está acostumbrada a trabajar
respecto o a hablar respecto de hijos y padres. Y algunos somos padres y tenemos hijos, otros somos, y en otros momentos fuimos hijos y tuvimos un padre y nos parece súper natural. Ahora, más allá de cómo nosotros concebimos la relación entre padre e hijo, que ahí hay, cada persona tiene una forma y una manera de concebir esta relación porque tuvo una experiencia con sus padres, tuvo una experiencia con sus hijos, por lo tanto tiene una concepción particular de la relación entre padres e hijos. Pero no vamos a entrar en eso. Donde sí vamos a entrar es que en esa percepción particular de Jesucristo es donde nosotros entramos. Es decir, es Jesucristo se concibió como hijo. Jesucristo habla del Padre. Jesucristo se considera hijo y él tiene, evidentemente, una preconcepción de la forma en que él se relacionó con Dios y cómo era su relación entre padre e hijo. Podríamos filosofar y tal vez estudiar mucho respecto de cómo era su relación con Dios, cómo era su relación de hijo y padre, pero de nuevo, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que esa relación, como la haya concebido, que no es materia de lo que vamos a estudiar, como lo haya concebido en su preconcepción de Jesús respecto de esa relación como padre e hijo, primero debemos entender que es perfecta, que si Dios plantea esta relación entre Jesús y él mismo, entre como padre e hijo, es una relación perfecta. Y el segundo punto, y que aquí es lo maravilloso de esto, es que Jesús mismo, que Dios mismo, a través de su palabra, nos llama hijos, como Jesús, su hijo. Fíjense el amor, y por eso acá el texto de Primera de Juan es tan maravilloso, porque dice, ya en aquella época, en el primer siglo, se sorprende el escritor diciendo, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y es lo que podemos decir ahora. Fíjense cuánto nos ama Dios mismo, que la relación que Él espera y que concibe tener entre Él y nosotros, seres humanos, está equiparada al nivel de la relación que Él tuvo con Jesús. Sabiendo aún que nosotros no somos, no llegamos ni a los talones de Jesús. Pero el amor que Dios nos tiene, que Dios nos entrega, es capaz de Dios ponernos respecto de la relación con Él al mismo nivel de la relación que tiene con Jesús. De verdad, parece locura. Cuando lo miramos desde esta perspectiva, claro, nos sentimos hijos y tal vez lo pasamos por alto, pero lo cierto es que Dios, cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y antes de esto, dice, a todo el que lo recibe y cree en él,
le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es decir, Él se hace hombre en Jesús, lo llaman Hijo, muere por nuestros pecados, se sacrifica por nosotros, que somos incapaces de llegar a Dios, y nos llama también hijos. Es tremendo, de verdad, es eh, increíble. Por lo tanto, cuando entendemos y hablamos de esta relación entre padre e hijo, también entendemos que es una relación íntima, que está dada entre Dios y yo, entre usted y Dios. No depende esta relación de cosas externas, y esto es importante. El fin de semana estuve con unos amigos, conversamos de a otro amigo que está fuera del país, y este otro amigo que está fuera del país hace un año aproximadamente perdió a su hijo. Su hijo se enfermó, cayó hospitalizado, nadie supo qué es lo que tenía y murió de una. Duró, no sé, 2 semanas. Su esposa no ha pisado la iglesia en donde están desde entonces. Creo que ha ido solo 2 veces. Y yo entiendo, perder un hijo debe ser algo tremendo y no quiero que eso lo pasemos nadie de nosotros por ningún motivo. Sin embargo, cuando nuestra relación depende de cosas externas, ocurren situaciones como esta. No del niño, sino que no vuelvo a pisar una iglesia o no vuelvo a pisar esa iglesia. Cuando no entendemos que nuestra relación, y ojo, yo no solo estoy dando esto como un ejemplo, yo quiero mucho a esta familia, no estoy para nada juzgando bajo ningún punto de vista, no quiero que me malinterpreten. Solo quiero dar un ejemplo práctico de que muchas veces nuestra relación con Dios depende de cosas externas que ocurran. A veces cosas que nos ocurren a nosotros, que, que nos pasan a nosotros, y otras veces nuestras relaciones dependen de lo que le pasa a otros. Y eso ya me parece a veces inconcebible, pero o porque otra persona me encuentro con que comete un error o lo pillo en un pecado o algo así, mi relación con Dios se afecta. No, hermanos, debemos entender que la relación que yo tengo con Dios es íntima y personal y no tiene que ser influenciada por factores externos. Todo lo contrario, tal vez lo que el entorno nos genera, nos entrega, la vida nos va deparando o nos va entregando, deben ser aristas con las cuales yo trabajo desde mi relación con Dios. Porque Dios no vino y como lo dijo el pastor en el sermón de este domingo, Dios no es una parte de nuestra vida. Dios y la relación que yo tengo con Dios involucra todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Yo a los muchachos, en los jóvenes, generalmente digo lo siguiente: mi relación con Dios no es el condimento del plato de comida. Siempre vamos toda a la comida.
Pero no es el condimento, no es la sal, la pimienta, el perejil que yo le pongo al plato de comida. Mi relación con Dios podemos representarla como el principal del plato, el pedazo, el trozo de carne principal, donde todo el resto de cosas deben ir asociadas o deben ir eh, desarrolladas o puestas en el plato de acuerdo a lo que, a ese principal, a la carne. Todo, toda mi vida debe ir enfocada en este centro que involucra todas las áreas de nuestras vidas y no al revés. Porque cuando nuestra relación con Dios se convierte en el condimento, entonces yo a veces le puedo poner sal o no le puedo poner sal a mi vida. Le puedo poner pimienta o no le puedo poner pimienta. Cuando me gusta la pimienta o cuando me gusta cómo queda esto con pimienta, lo uso la pimienta. Pero si no me gusta cómo queda con pimienta, entonces no le pongo la pimienta, se la saco. Le saco la sal, como decía el comercial antiguo. Se fijan, se entiende a qué se refiere, de qué estamos hablando con este privilegio de tener una relación íntima con Dios, íntima con Jesucristo? En segundo plano, o en segunda instancia, tenemos una relación cierta con Cristo, con Dios. Y es decir, la relación que el cristiano guarda con Dios, como la de el hijo con su padre, no solo es íntima, sino además es segura. Hay tanta gente que a lo mucho tiene esperanza, pero nada más. Pero en la relación con Dios es posible tener certeza. Y es más, eh, es posible tener certidumbre de lo que Dios hizo con nosotros, de cómo Dios nos restauró. Es la voluntad de Dios que nos ha sido revelada. Debemos estar ciertos de nuestra relación con Dios, no solo para nuestra propia paz mental ni para poder ayudar a otros, sino porque Dios quiere que nosotros estemos seguros, que nosotros tengamos la certeza de lo que Él hizo por nosotros. Juan dice, habla justamente de este propósito y dice, Primera de Juan 5:3 está ahí en la lámina, les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Ahora bien, nosotros como seres humanos muchas veces esta seguridad, esta certeza está asociada a nuestros estados de ánimo, está asociada a cómo nos sentimos, a que nos sentimos con certeza o nos sentimos con duda. Casi todos al comienzo de su vida cristiana cometemos este mismo error. Dependemos demasiado de nuestros sentimientos superficiales. Un día nos sentimos cerca de Dios y pareciera que estuviéramos en el cielo, pero al día siguiente nos sentimos, pasa algo y nos sentimos lejos de Él y caemos en una incertidumbre porque escuchamos nuestros sentimientos que efectivamente no reflejan nuestra condición espiritual real. Nuestra vida cristiana se convierte en un viaje por cerros y ondas que a veces alcanzamos
estructuras y pareciera que levitáramos, pero de un instante a otro caemos en una depresión profunda y en una incertidumbre de lo que, de nuestra, sobre todo de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios. Dios no quiere que sus hijos vivan una experiencia tan irregular. Tenemos que aprender a desconfiar de nuestros sentimientos. Son extremadamente variables, cambian con el tiempo, con las circunstancias, con nuestra salud, con nuestro estado de ánimo. Somos criaturas inconstantes y temperamentales y a menudo nuestros sentimientos fluctuantes no tienen nada que ver con nuestro progreso espiritual. La base de nuestro conocimiento de que estamos en una relación con Dios no está en nuestros sentimientos, no está en lo que sentimos día a día, sino en el hecho de que Él dice, de que Dios nos manifiesta que tenemos una relación personal e íntima con Él. No debemos ponernos a buscar evidencias de vida espiritual dentro de nosotros mismos, sino debemos mirar a Dios, debemos poner nuestra vista y nuestro norte en Jesucristo y su palabra. Yo les quiero contar un testimonio. A lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero tal vez otros no. ¿Cómo llegué yo a la iglesia cristiana? Bueno, resulta que, la voy a hacer lo más corta posible, resulta que mis papás se convirtieron primero y nosotros vivíamos en Santiago, en Las Condes. Yo tenía mi grupo de amigos, mi colegio, y en aquel tiempo, estamos hablando del año 90, 95, a lo mejor un poco más, 98. Ser cristiano evangélico era sinónimo de ser pobre, de ser fanático, etcétera. Y evidentemente yo a mis 14 años, que tenía en ese momento 14 15 años, a lo mejor menos, eh, me preocupaba mucho el que dirán. Por lo tanto, yo le dije a mi papá, mira, ustedes hagan lo que quieran, pero yo no me voy a ir a meter allá, no voy a estar. Y textual le dije, papá, yo no voy a estar en las esquinas parado con un pandero y una guitarra gritando como loco. Así, textual. Y mi papá me dijo, ok, ok, ni un problema. Y le dije, mira, es más, yo me voy a preparar para hacer la primera comunión en la iglesia católica. Ya, dice, muy bien. Y fue él mismo, me inscribió en la iglesia católica, me compró los materiales, me llevaba todo, yo no quería ir y él me obligaba, me llevaba, me decía, tú quisiste hacer esto, vamos, hágalo. Me llevaba a las clases, iba a las reuniones, cosa que ni para el colegio fue tan, eh, ¿cómo decirlo?, comprometido. Y eso me golpeó, me extrañó y lo que hice fue decir, bueno, si mi papá está actuando así, ¿qué pasó? ¿Qué le cambiaron en este otro lugar que ha cambiado su forma? Entonces voy a mirar los dos puntos de vista, no me voy a cerrar. Y entonces yo iba a misa de 10 de la mañana en la iglesia católica y a las 11 me iba al culto, quedaba muy cerca, así que alcanzaba a hacerlo perfecto, me iba al culto a la iglesia de mis papás. Y empezaba a mirar las dos cosas y un día en la iglesia católica, como la misa de 10 era la misa de los niños que le llamaban, donde la gente iba con niños pequeños, obviamente muchos cabros chicos se portaban pésimos, y ese día un papá con un niño que estaba ya aburridísimo, lo retó, lo zamarrió, lo trató pésimo, y el niño en un acto no sé, de desesperación, de dolor, de angustia, sale corriendo y se mete debajo de una escalera en un huequito y se enrolla y se pone a llorar despavoridamente. Y a mí eso me caló, a mí el tema con los niños
ver un niño sufrir me hizo muy mal. Y llegué a al culto a las 11 y en medio de la alabanza yo no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba de llorar. Bajo al baño y me sigue mi papá. Y le digo, papá, pasó esto. Él muy preocupado, pensó que alguien me había hecho algo. Digo, no, pasó esto y la verdad es que yo no quiero estar allá porque la gente eh, no es buena, no hace lo que dice que hace. Y acá yo veo cómo la gente vive lo que dice. Y mi papá me dice algo que no se me va a olvidar jamás. Me dice, si te vas a quedar por eso, ándate al tiro. Y yo, pero ¿cómo? Ándate al tiro. Porque si tu mirada está puesta en las personas, te van a defraudar siempre. Tu mirada tiene que ser vertical y no horizontal. Cuando tu mirada es horizontal, la gente te va a defraudar y no vas a tener nada que te centre. Tu mirada tiene que ser siempre vertical, hacia arriba, de arriba a abajo. Porque el único que no te va a fallar jamás es Dios. El único que te va a dar certeza es Dios. Si tú te vas acá, la gente te va a defraudar, te vas a ir a otra iglesia, en esa iglesia te van a defraudar, te vas a ir de esa iglesia y así vas a andar de iglesia en iglesia hasta que hagáis tu propia iglesia y en tu propia iglesia la gente se te va a ir de tu iglesia a otra porque alguien los va a defraudar o porque tú mismo los vas a defraudar. Y es un círculo de no acabar. Pero cuando tú miras a Cristo, no hay nada que te mueva. Y es eso, esta es la certeza. No debemos poner nuestra mirada y buscar dentro de nosotros, dentro de los hermanos de la iglesia, sino que nuestra mirada y nuestro norte debe ser Jesucristo. Nuestra relación debe ser vertical, no horizontal. Para el tema horizontal hay otra cosa y viene después, pero nuestra relación debe ir de manera vertical. ¿Y dónde hemos de encontrar la palabra de Dios que nos asegure que somos sus hijos? En primer lugar, Dios promete en su palabra escrita que dará vida eterna a quienes reciban a Jesucristo. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios también tiene esta vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene, dice Primera de Juan 5. En segundo lugar, Dios habla a nuestros corazones. Tenemos la siguiente afirmación. Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, dice Romanos. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Romanos también. Todo cristiano sabe lo que eso significa. El testimonio externo del Espíritu Santo en las Escrituras es confirmado por el testimonio interno del Espíritu Santo en la experiencia, en lo que nosotros mismos vamos experimentando la bondad y el amor de Dios y de Cristo. Y no estoy hablando de que nuestra vida cambia en términos de que todo ahora nos sale bien, sino que podemos experimentar el amor de Cristo con nosotros, aún en medio de las dificultades. Bajo esta perspectiva, no hay lugar para la confianza en sentimientos superficiales que van y vienen, que son cambiantes. Se trata más bien de esperar la profundidad de nuestra convicción a medida que el Espíritu Santo también nos va
vamos experimentando a través del Espíritu Santo el amor de Dios con nosotros. Y en tercer lugar, respecto de dónde podemos encontrar esta seguridad, eh, es el mismo Espíritu Santo que da testimonio en las Escrituras de que somos hijos de Dios, eh, para, de alguna manera, se me fue la palabra, eh, para completar el, lo que Dios quiso con nosotros. Dios nos crea, y lo vimos las primeras clases, no sé si lo recuerdan. Dios nos crea con el gran objetivo de relacionarse con nosotros. Si hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. La presencia del Espíritu Santo es uno de los mayores privilegios de los hombres, de los hijos de Dios. Es su marca distintiva. Dice Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y más adelante también dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y él no mora mucho tiempo en nosotros antes de iniciar un cambio en nuestro estilo de vida. Juan aplica esta prueba sin hacer salvedad en su primera carta. Dice que si alguien persiste en la desobediencia a los mandatos de Dios y en el incumplimiento de sus deberes para con sus semejantes, entonces no es cristiano. Dice el texto bíblico, por sus frutos los conoceréis. Pese a todo lo que digan, la rectitud y el amor son marcas obvias y fieles del Hijo de Dios. Es importante entender que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces los frutos del Espíritu empiezan también a ser evidentes en nuestra vida. Y esto no para nosotros ir mirando a otros. ¿Se acuerdan que les dije, no podemos tener una mirada horizontal, sino que vertical? Esto no está aquí y muchas iglesias, pastores, líderes y hermanos también lo ocupan como diciendo, mira, ese hermano no se enojó, no tiene los frutos del Espíritu, la paciencia no la tiene, entonces tal vez no es tan cristiano. No, no, hermano, no caigamos en eso. Cuando hablamos acá del fruto del Espíritu, no tiene que ver con que nosotros podamos estar mirando y podamos estar juzgando y viendo si alguien tiene o no tiene los frutos del Espíritu. Esto tiene, de nuevo, volvemos al primer punto, tiene que ver con una relación personal entre yo y Dios, entre cada uno de nosotros y Dios mismo. Porque evidentemente hay cosas, no es que cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿cierto? Entablamos esta relación íntima con Él. Además, tenemos la certeza y nos aprendemos, porque también otra forma de tener esa certeza, y desde niños nos hicieron aprendernos textos de memoria, ¿cierto? Es, entonces empezamos a dar frutos y todos tenemos que ir en el mismo tiempo. No, Dios va trabajando con nosotros en nuestro tiempo. Dios va obrando y va haciendo los cambios en nuestras vidas en el tiempo necesario y en el tiempo perfecto. Algunos somos más burros que otros, somos más porfiados, algunos nos cuesta más,
pero eso no significa que otros puedan estar mirándonos y estar juzgando nuestra relación, ni que nosotros podemos estar mirando y juzgando la relación con otros, con Dios, de otros. ¿Sí? ¿Se entiende? Es importante entender esto. Y bueno, aquí llegamos a la tercer tipo o la tercera forma de relacionarnos con Dios y es que debemos tener una relación segura. Y aquí se va a abrir un tema que no está pensado para que nos metamos en este tema. Y yo ya los conozco a ustedes, a muchos de ustedes, y sé la pregunta que viene, que es una pregunta milenaria además. Eh, ¿Qué pasa? Supongamos que hemos entrado en esta relación íntima con Dios y estamos ciertos de ella en base a la propia palabra de Dios. La pregunta ahora es, en una relación segura, no, no podemos nacer en la familia de Dios de un momento a otro y ser repudiados al momento siguiente. Y aquí alguien podría preguntar, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Eso es típica de esta parte de la sección de la clase. Y hay muchos, y esto es un debate, fíjense, que tiene muchos años y que de alguna manera, a- incluso en medio de la alianza misma, hay distintos pensamientos y distinta gente que piensa. Pero vamos a ir a cosas ciertas. Eh, la Biblia indica que es una relación permanente. Y puesto que somos sus hijos, dice Pablo, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo. Y más adelante, y esto es uno de los pasajes que mucha gente tiene en su vida y atesora, dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y creo que debiéramos leerlo. Eso está en Romanos 8:31 versos 30 perdón, Romanos 8 sí, versos 38, mm, 38 y 39 los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo texto de Pablo. Y bueno, ¿qué sucede si peco y cuando peco podría alguien preguntar, ¿no invalida mi calidad de hijo? ¿Dejo de ser hijo de Dios? Y Pedro tiene eh, eh, un texto, déjeme buscarlo, que es muy, muy interesante, porque entendamos, mientras busco, entendamos un poco esta relación con Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, nuestra relación o nuestra calidad no cambia, pero lo que cambia es nuestra comunión. Es nuestra comunión la que queda interrumpida. La relación
que tenemos como hijos y padres no está dada por lo que nosotros pudimos hacer, sino que depende exclusivamente de este nuevo nacimiento, depende exclusivamente de recibir, creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvación. La comunión con Él depende de la conducta. Es tal como aquellos que tienen o que tuvieron hijos adolescentes y nuestro hijo el hijo en algún momento se nos revela, nos habla mal, no nos respeta, eh, nos, bueno, nos falta el respeto, etcétera, es grosero, genera tensión, se rompe muchas veces la comunión entre el padre y el hijo. ¿Qué ha sucedido? ¿El joven ha dejado de ser hijo? No. Su relación de, de título no ha cambiado. Sigue siendo hijo. Sin embargo, la comunión con su padre ha estado interrumpida. Y no es hasta que el joven pide disculpas, reconoce su error, es perdonado y el perdón restablece esta comunión. Mientras tanto, mientras eso no ocurra, la relación se, tal vez, la comunión, perdón, se ha quebrado, ha estado derrumbida, pero él siguió y sigue siendo el hijo. Así sucede con los hijos de Dios. Cuando pecamos, no perdemos la relación que como hijos tenemos con Él, aunque nuestra comunión con Él se ve estorbada hasta que confesamos y abandonamos nuestros pecados. Dice el texto, cuando confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Porque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Fíjense que el texto de Juan, eh, capítulo 13, verso 10, busquémoslo para que lo podamos leer. Juan 13. No sé si exactamente el 10. Leamos desde el uno, leamos los 10 versículos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvería, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús.
Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Este texto es exactamente lo que acabamos de hablar del escenario del joven con los padres. Esta escena es muy, muy clara respecto de esto. Y tal vez nosotros no lo notamos a simple vista porque esto tiene una cantidad impresionante de simbolismos que debemos entender desde la perspectiva histórica que se vive en el judaísmo y en Israel del primer siglo. Y lo vamos a analizar, lo vamos a ver, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Pero es impresionante y se van a dar cuenta, y esto tal vez pueda abrir un poco su manera de ver lo que Jesús está diciendo aquí. Primero, entendamos que están en la cena, en una cena especial en la fiesta de Pascua. Contextualmente, los judíos eh, para las cenas las cenas eran, y sobre todo en la cena de Pascua, que recordaban, ¿cierto?, el rescate de Israel desde Egipto, etcétera, y hay todo un tema ahí. Era un momento muy, muy especial. Estamos en una instancia en donde Jesús se acerca a la muerte. Jesús ya sabe lo que va a ocurrir. Jesús ya ha estado conversando con los discípulos, ya ha estado enseñando respecto de que Él ya no va a estar. Es decir, esta cena eh, y muchas de las cosas que aquí Jesús va diciendo guardan relación con este acto, con el paralelo de lo que Jesús viene a hacer a la tierra. Aquí hay un simbolismo muy interesante respecto de Jesús lavando y perdonando los pecados, lavando los pies, etcétera, etcétera. Teniendo esto en mente, ahora miremos culturalmente qué ocurría en estas fiestas o en estas cenas y por qué Jesús responde esto y por qué se pone a lavar los pies. En primer lugar, cada eh, entendamos que los judíos caminaban mucho porque no habían vehículos y estábamos en una época en donde los caminos son polvorientos, ¿sí? Hasta ahí todos lo tenemos súper claro. Pero cuando se daba una cena, ocurría que primero el, el invitado a la cena era tradición bañarse completo para ir a la cena. Muy parecido o singularmente a nuestra cultura, nosotros cuando nos invita a alguien a comer, probablemente muchos de nosotros después, antes de irnos, nos cambiamos ropa, nos duchamos y nos cambiamos ropa y vamos a la cena, no vamos con lo mismo. Bueno, esto es muy similar, pero es tradición, es conocido por todos que antes de ir a una cena la gente se baña, se lavaba. Bien, Jesús toma esta posición y los invitados, cuando llegan a la cena, el anfitrión pone en la puerta, a la entrada, a un esclavo que va y les lava solamente los pies, porque al caminar, lo único que tenían sucio o que se ensuciaron fueron los pies, porque ya vienen lavados completos. Entonces el esclavo le limpia y le lava los pies
y así entran a la cena y a compartir en la fiesta. Jesús, en medio de la cena, se para y empieza a lavar los pies de sus discípulos y cuando llega Pedro, Pedro dice, no, bueno, ¿cómo tú vas a hacerlo? Porque esto era algo que hacían los esclavos. Y Jesús le dice, bueno, si no lo hago, entonces no estás conmigo. Es decir, aquí ya hay un primer simbolismo eh, en que es Jesús, eso, no tienes parte conmigo, es Jesús quien a sus hijos, a quienes están con él, es Dios mismo perdonando los pecados de ellos. Entonces, Pedro le dice, bueno, entonces, como, como estás haciendo esto y yo sí estoy contigo, entonces no solo lávame los pies, sino que lávame completo, o la cabeza y las manos. Y Jesús le responde, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y eran los pies los que se ensuciaban cuando iban a la fiesta. Cuando Jesús dice eso, todo aquel que escuchó eso entendió perfectamente. Jesucristo nos lavó completos en la cruz. Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa en la cruz. Nos perdonó de todo pecado. Nos limpió y nos hizo sus hijos. Nos hizo parte con Él. Como le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesucristo nos lava, Dios mismo, a través de Jesucristo y de la obra redentora de Jesucristo, ¿cierto? Nos lava y dice la Biblia, nos hace parte con Él, pero Dios nos llama hijos. Es decir, nos incorpora a la familia de Dios. Y en ese punto es donde ahora, claro, no somos perfectos, seguimos nuestra vida, pecamos a diario y es Jesucristo, porque dice la Biblia, que tenemos un defensor. Empecemos a analizar todo estas, tenemos un defensor que nos limpia y ya los pecados de este caminar en polvoriento donde se nos van ensuciando los pies. Pero el que se ha bañado con la sangre de Cristo no necesita lavarse, sino solo los pies. No sé si se entendió la analogía, lo impactante de esto. Porque claro, nosotros nos costó un poco, nos cuesta y tenemos que investigar un poco y entenderlo, pero todo el judío que lo escuchó en ese momento, y estoy hablando de ese momento cuando esto fue escrito, porque no solo lo escucharon ahí los que estaban con Jesús, sino que aquellos posteriormente, cuando esto fue escrito, fue ya pasado a papiro, quienes leyeron y escucharon esto, entendieron inmediatamente lo que nosotros ahora tuvimos que darle varias vueltas para poder entender. Se dieron cuenta inmediatamente que Jesucristo nos había lavado con su sangre preciosa completos. Y de ahí en más, en nuestro caminar polvoriento, en nuestra vida, necesitamos solo que se nos vayan lavando los pies. Y no dejamos de ser parte de Jesús, porque si no, Jesús le lavó los pies a sus discípulos, a quienes eran parte con él, a quienes estaban dentro de su familia. Dios nos ha limpiado y nos ha renovado día a día a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su gracia. Pero Él murió una vez y para siempre. Por eso, hermanos, podemos tener una relación
segura en Dios. Una relación íntima, personal, donde no influyen cosas que están externas ni personas, donde no depende mi relación de otros. Tenemos una relación cierta en donde no estamos confiando en que mi relación depende de mis sentimientos, de mis emociones, sino que ponemos la mirada de manera vertical hacia arriba con Dios, pero también una relación segura, porque fuimos lavados por la sangre de Cristo y hoy solo día a día necesitamos, porque día a día pecamos, porque día a día caemos, porque día a día caminamos por las calles polvorientas de nuestra vida, necesitamos que sean limpiados nuestros pies, sean perdonados nuestros pecados, sin que eso signifique que perdamos nuestra calidad de hijos de Dios. Qué privilegio el ser hijo de Dios, ahí está en verdecito, es un privilegio maravilloso. Y vamos a la parte pesada ahora, a la parte desagradable. ¿Cuáles son nuestras o cuál es la responsabilidad de un cristiano? Responsabilidades cristianas. El ser hijo de Dios es un privilegio maravilloso, lo vimos, ¿cierto? Pero también involucra ciertas obligaciones. Pedro lo sugiere cuando escribe, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Hay dos esferas principales en las cuales el cristiano debe crecer. La primera es en el entendimiento y la segunda en la santidad. Y aquí ya nos pusimos pesados, van a decir algunos. Y en esto tenemos también aquí tres aristas que debemos eh, visualizar, pero también debemos visualizarlas como una escalera, porque es evidente que cada uno de nosotros camina y avanza de manera distinta, no todos tenemos que estar en un lugar, no todos en otro, vamos cada uno avanzando a su ritmo. Y nuestra relación con el Padre Celestial, aunque es segura, no es estática. Quiere que sus hijos crezcan en un conocimiento cada vez más íntimo de Él. Muchas generaciones de cristianos han descubierto que la manera principal de lograr esto es acercarse diariamente a Él. Y aquí entramos en algo que yo soy majadero en decírselo a los muchachos y a quienes discipulamos. Debemos todos los cristianos, desde que conocemos a Cristo, tener una vida devocional diaria. Debemos tener una vida devocional diaria. Es, no es un privilegio, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para restaurar, ¿qué cosa? La relación que tengo yo con Él. ¿Y cómo me relaciono yo con alguien? Conociéndole, compartiendo tiempo. ¿Cómo me relaciono con mi vecina? Porque bajamos, vamos a comprar el pan juntos, nos vemos en la junta vecina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una relación y cada vez que yo me reúno con esta persona o converso con esta persona, voy conociendo más su carácter, su forma de ser, qué cosas le gusta, qué cosas le molesta y viceversa, la otra persona va conociendo de nosotros. Y eso en los seres humanos. Ahora, con nuestra relación con Dios, evidentemente Dios nos conoce mejor que nadie, pero somos nosotros los que necesitamos conocerle. Somos nosotros los que necesitamos saber cómo piensa, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que le gusta, qué cosas le parecen bien, qué cosas le parecen mal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos conociendo su carácter, su forma de ser.
Y la primero y más básico, el primer gran escalón es esto, un devocionales diarios. 10, 15, 20 minutos, lo que usted estime. Yo sé que estamos en una era y una época en donde el tiempo es oro y muchas veces no lo tenemos. Somos pobres de tiempo. Pero hermanos, este es básico, es necesario, es una responsabilidad. Debemos separar un tiempo a nuestro devocional diario. Debemos conocer a Cristo, a Dios, en todas sus aristas. Recuerden que la Biblia es revelación de Dios. ¿Se acuerdan el significado de la palabra revelación? Cosas, hechos, dichos, que de otra manera, o sea, que Dios mismo nos entrega, que de otra manera para nosotros hubiese sido imposible conocer. Es conocer a Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, es importante este punto. Nos tomamos ese tiempo, oramos, le decimos, Señor, habla nuestras vidas a través de este pasaje. Muy simple, leemos, meditamos, buscamos, nos hacemos preguntas respecto del pasaje. No necesita, hermano, ser un, un erudito en la Biblia para leer y entender la Biblia. Porque aquí hay otro concepto que lo vimos hace un rato. La relación con Dios involucra que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo también quien nos va a, algunos autores dicen iluminar, otros dicen inspirar, como usted quiera llamarlo en ese contexto, pero es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en esto y nos va a revelar también. Por lo tanto, no se preocupe, no, es que yo nunca he leído la Biblia, no la entiendo, es que ese no es, ojo, esa no es su responsabilidad no es entenderla, su responsabilidad es leerla. Porque es Dios el que se va a encargar en su amor infinito en que usted capte lo que Él quiere que usted capte, lo que Él tiene preparado para usted. Tal vez las primeras veces pareciera, y a lo mejor me pasó a mí solamente, pero las primeras veces parecía que era leer un libro más. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y no estoy hablando de largo tiempo, estoy hablando de 2, 3 días, Dios, yo me fui dando cuenta, y eso no quiere decir que los otros 3 días no haya pasado nada, sino que yo me fui dando cuenta de cómo Dios me iba hablando, de cómo Dios me iba enseñando. Entonces, es buenas prácticas para hacer un devocional, tener un cuadernito, anotar mis propias preguntas, mis propias respuestas. Si hay algo que realmente me hizo clic en la cabeza o me generó una duda ya un poco más profunda, tengo una comunidad en la que yo puedo recurrir y podré mandarle un mensajito al pastor, al líder, al profe, etcétera. Yo estoy siempre disponible si alguien quiere hacer alguna pregunta y las podemos ir respondiendo y podría no tener la respuesta, pero podríamos ir acercándonos juntos. Y luego cerrar con una oración y ir viendo durante el día, ¿cierto? Que lo que Dios me fue hablando, tratar de ir poniéndolo en práctica. La, la Biblia es un canal de comunicación en que Dios obra y habla a través de ella en nuestras vidas, pero también la oración nos permite a nosotros hablar y enviar un mensaje a Dios. Bien, otra responsabilidad, vida de iglesia. La vida cristiana no es solamente privada de cada cual. Obviamente nuestra relación con Dios es íntima y privada, pero nuestra vida cristiana no es íntima y privada. Y ojo, pongamos ahí la diferencia. Si nacimos de nuevo en la familia de Dios, entonces Dios es nuestro Padre y todos aquellos otros que también nacieron de nuevo
sea de la nacionalidad que sea o de la denominación que sea, son ahora nuestros hermanos en Cristo. Y por eso, si alguien no sabía, por eso en la iglesia nos tratamos de hermanos, hermanas, porque entendemos, ¿cierto?, que la otra persona es parte de la familia de Dios y es hija de Dios también o hijo de Dios porque aceptó y recibió a Cristo y creemos en la promesa que Él nos dio. Y, y eso involucra entonces también relacionarme en mi iglesia local. Y tener una iglesia local, asistir a una iglesia local, pero llevado un tiempo también involucra servir en una iglesia local y diezmar en una iglesia local. El texto de la clase no hablaba del diezmo, se lo saltó, lo dejó ahí por debajo. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a quedar callado, porque es una responsabilidad. No importa la denominación que sea, el diezmo no tiene que ver con, es que en la alianza, para yo ser votado, me piden el diezmo, entonces yo voy a dar el diezmo porque tengo que ser votado. No, no tiene nada que ver. Esos son temas administrativos que se necesitan y cada iglesia verá cómo lo maneja. Lo que es cierto es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de diezmar. El pastor habló hace algunos meses ya acerca de esto. Y yo no me voy a referir a el monto, a la forma. No, lo que yo les voy a decir, hermano, es que el diezmo es bíblico y no es una opción, es una responsabilidad. Y es una responsabilidad no obligatoria, porque solo la Biblia lo dice, sino que es, y lo mencionó el pastor en esa prédica, por gratitud. Si a usted le impactó todo lo que hemos visto en este curso durante este tiempo, todo lo que Cristo hizo por nosotros, entonces el diezmo como responsabilidad debiera ser gratitud, una gratitud respecto de lo que Dios hizo en nuestras vidas y en Jesucristo. Servir en la iglesia también, lo mencioné, pero también quiero hacer hincapié, servir con responsabilidad, porque claro, y ha pasado, y yo me propongo para servir en algo, para ayudar en algo, pero cada vez que me piden hacer algo, uy, justo estoy ocupado, justo tengo algo que hacer, justo pasó algo. No, hermano, y perdone que sea así, pesado, pero el servicio de manera responsable, como si fuera un trabajo, es vital y es necesario y es parte de nuestra vida de iglesia y es una de nuestras responsabilidades. Y finalmente, la vida de misión. Yo le puse así, el texto lo ponía de otra manera, pero los cristianos no están llamados a construir un círculo cerrado de personas que se admiran mutuamente y que no piensan sino en sí mismas. Por el contrario, cada cristiano está llamado, debe estar profundamente preocupado por sus semejantes. ¿Se acuerdan que yo les decía que nuestra mirada tiene que ser vertical y no horizontal? Sí, respecto de nuestra relación con Dios. Pero ¿dónde se genera esta línea horizontal o dónde se genera esta mirada horizontal? Es cuando yo tengo que ir a otros, a mis semejantes, a los que están igual a mí, para contarles lo que Cristo hizo por mí. Y no solo contarles, sino que ayudar
apoyar, amar, eh, respetar y recibir. Porque nos pasa a muchos cristianos que invitamos o llega gente a la iglesia y nosotros ni los pescamos. O peor aún, no, ese llegó con el pelo rojo, con 3 aros en la nariz y los pantalones rotos. Ah, no, entonces ni nos acercamos. O o a veces lo aislamos. No, ese no es el carácter de Dios que quiere y que nos llama a tener esa misión. Si para nosotros, y es completamente válido que a lo mejor muchos de nosotros veamos a alguien y creamos que está en un camino erróneo. Estamos en nuestra libertad de tener una opinión, no de juzgar, de tener una opinión. Pero si es así, entonces con mayor razón debo acercarme, porque debo hablar de lo que Jesucristo, debo mostrar lo que Jesucristo hizo conmigo y cómo Jesucristo transformó mi vida. Pero no la transformó desde un manual de cortapalos donde fuimos haciendo check, sino que la transformó desde el amor supremo en mi vida, a través de Jesucristo. Y eso es lo que debemos mostrar. Y eso es como debemos recibir a las personas que llegan a nuestra iglesia, con amor. Y no callar el Evangelio. Algunos iremos al otro lado del mundo, pero otros tienen la labor acá, y esto yo creo que lo he dicho en cada sermón que hago de misiones. Unos van, pero otros se quedan, y otros aportan y también comparten el Evangelio a toda criatura, a todo aquel que está a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los de la pega, a los de... eh, si hay alguien aquí que no sabe lo que es pega, a la chamba, etcétera, etcétera, etcétera. No callemos. Y por la sencilla razón de que Cristo no escatimó su propia vida para salvar la nuestra. Conclusiones. Está en blanco. Fallé. No, no fallé. Hoy las conclusiones, en el poco tiempo que nos queda, las hacemos nosotros, ustedes. Así que, ¿quién quiere comenzar? Abra nomás su micrófono. Ajá, va. Le puedo preguntar Por supuesto, hermana Ivonne. eh, justamente de eso. ¿A qué se debe? ¿Es costumbre? No alcancé a escuchar porque tuve que ir a donde nadie puede ir por mí. Eh, Cuando hablaste de decirnos hermanos, Ya. porque o sea, yo siento el cariño, o sea, yo siento la estimación hacia las personas. Y claro, uno dice de repente, tengo que decir, ojo, tengo que decir, hermano. Yo digo, José Raúl, hola, ¿cómo estás? Te siento, perdón, no sé si a lo mejor se siente o se escucha patudo, ¿no? Pero no lo veo por ese lado, yo lo siento, ay, ¿cómo lo explico? Más cercano, decirle así, que yo te digo, hermano, es como, ya como que yo siento que pongo una barrera y digo, no, él es hermano, no puedo. Hola hermana, ¿cómo está? Un poco más como que le hago una venia y tengo que hacerle así. No sé si estoy en un error, seguramente sí, pero es algo en lo que yo estoy recién aprendiendo, ¿no? Y no escuché bien eso cuando justo, como te digo, no estaba acá. Hablaste de cómo, por qué nos decíamos hermanos. Ya. Sí, no se Ajá, preocupe, hermana, no, no, no hay ningún problema, y justamente estas instancias son para eso. Como ajá, gracias. nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios,
todo aquel que hace eso, que recibe a Jesucristo en su corazón, también es hijo de Dios. No importa el lugar donde viva, no importa la iglesia a la que vaya. Por lo tanto, entre hijos nos tratamos siempre como hermanos, porque somos hermanos, nos convertimos en hermanos en Cristo, porque es Dios nuestro Padre de todos nosotros. Entonces, es, es un tema que viene desde mucho tiempo y hay iglesias en las que se ocupa, otras en las que no, eh, de esto de decirnos hermanos, hermana tanto, hermana o hermano tanto, no tiene que ver con una reverencia, no tiene que ver con un tema de necesariamente respeto, sino que tiene que ver con reconocer que la otra persona y yo somos hijos del mismo Padre, por lo tanto somos hermanos. No sé si le sirvió, le aclaró esto la... Ajá. No, sí, 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 sí te entiendo. José Raúl, Se ¿Mm? entiendo. José Raúl, Sí, Dale. dígame. o sea, yo entiendo lo que está diciendo Ivonne, pero yo creo que no es necesario, sabemos que todos, por ejemplo, todos los que vamos a la iglesia, los que nos conocemos, sabemos que somos hermanos, Mm. pero no es necesario decir hermano José Raúl, hermana María Angélica, porque yo sé que es mi hermana. Yo a mis Eso, hermanos los llamo por su nombre y siempre he sabido y voy a saber que son mis hermanos. Que tengo tres hermanas, y que uno se llama Eduardo, Waldo y Diana. Entonces algunas personas lo toman como muy, no, que tienen que decirle hermano. Yo soy de la opinión que no. Mm. Yo a algunas personas pueda que le diga, pero yo generalmente les llamo por su nombre, no por hermanos. Sé que son mis hermanos, pero no creo que es tan peyorativo trascendental. este de Entendí hermano nomás, tanto, hermano tanto. De hecho, ah, pero estaba el pastor Ricardo. eso, Dijo a raíz de una pregunta que hizo Igor. Y el pastor Ricardo nos aclaró justo lo que dijo la María Inés, y lo que dijiste tú recién. Hay iglesias que están acostumbrados a Claro, tratarse de hermanos, pero que no era esencial tener que decirse hermano tanto, que las dos cosas estaban bien. claro. Ajá. O Eso, como también, por ejemplo, hay personas en nuestra iglesia que a la señora del pastor le dicen pastora y no es pastora, es la También. pastor. Por ejemplo, Nadia y la hermana Erika, pastoras. sí, Claro. Entonces, la gente le dice, la pastora, Nadia, la pastora. No es así, también están erradas, están equivocadas, pero así es. Son Ahora, costumbres. justamente esto en las iglesias tal vez más tradicionales, antiguas, se daba mucho. Y en nuestra iglesia en Reñaca, antes de la pandemia, yo llegué justo a la pandemia a vivir acá, pero siempre vine muchas veces, mi mamá de mucho tiempo acá. Yo estuve en la primera piedra, que era de Cordillera, etcétera. O sea, conozco esta iglesia igual, tal vez no detalles, pero muchas, cómo operaba. Y no se decía hermanos como se dice hoy día, o las veces que, o tanto como se plantea hoy día. Y eso es producto de un fenómeno que le ocurre a muchas iglesias en general. Y es que cuando las iglesias, en este caso producto de la pandemia o por lo que quieran, empiezan a cambiar sus personas, entonces algunos se van y otros llegan distintos, evidentemente cuando llegan, eh, Ajá. vienen muchas de esa gente con con esta muletilla, por decirlo de alguna manera. Otros, como yo, por ejemplo, cuando voy a otras iglesias donde no conozco a nadie, donde voy a visitar y obviamente no conozco los nombres de las personas, no me he relacionado con ellas,
Entonces la gente se acerca a saludarme después de haber predicado muchas veces y Ajá. digo, hola hermana, ¿cómo está? Porque no sé Ah, Claro, cómo se llama, ahí ¿no? ah, sí, claro, ahí no, cae. Entonces, Ahí cae, ahí como se dice, cae de cajón. claro. claro, claro. O a Ah, veces, cuando ya he visto a alguien más de alguna vez, y yo a veces no, yo soy malo para los nombres, y no me acuerdo del nombre, entonces voy y le digo, ¿cómo está, hermano? Como, claro, claro. como si lo conociera. Uno usa este tipo de cosas de esa manera, pero también en las iglesias en que uno no conoce, que no conoce a la gente, de alguna manera, cuando uno saluda de esa manera, lo que le está transmitiendo a la otra persona es que yo también ya acepté a Cristo, no soy nuevo, o no soy, no, porque cuando llega otra persona que no conoce a Cristo, una persona nueva de afuera que vio la iglesia por primera vez y de alguna manera sintió la necesidad de entrar, pero no conoce nada del cristianismo, a nadie le dice hermano. Mm. ¿Por qué? Porque él no sabe esto y además no se reconoce como hermano. Entonces, cuando uno le dice a la otra persona hermano, no solo le está reconociendo que la otra persona es hija de Dios, sino que también está dando una señal de que uno ya es hijo de Dios. Hijo, ¿Ok? claro. Es Ah, y como tal bien lo dijeron todas, no es para nada obligación, mm, para nada Mm. algo pecaminoso no decirle hermano a alguien. Y nada, así que tranquilo con eso, eh, queridos hermanos. Bueno, sobre la conclusión que tú decías, bueno, voy a la clase de hoy, que una de las cosas cuando yo recibí a Cristo y pedí perdón a Dios por todos mis pecados, de los que me acordaba y de los más que no me acordaba, yo creo, le dije al tiro a la persona que me estaba compartiendo, le dije, oye, pero yo seguramente después voy a volver a pecar, le dije yo, y ella inmediatamente me mostró, no me dijo nada a ella, sino que me mostró inmediatamente Primera de Juan 1:9, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y me lo explicó y yo lo entendí muy, muy claro. Y fue un alivio muy grande el saber de que cada vez que yo pecara, tenía un abogado de mi parte en los cielos que podía pedir perdón y podía quedar limpia nuevamente para volver a tener una relación personal con Dios. Fue maravilloso ese versículo, yo creo que fue el primer versículo que entendí. Y el otro versículo que también Dios me lo mostró, yo creo que el primero o segundo día que empecé a leer al tiro yo el proverbio, que es el proverbio 4:18, que dice, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo dije, Señor, yo ahora no veo nada, no entiendo nada, es como estoy mirando en la noche, pero yo sé que el día va a ir aclarando y voy a ver las formas, los colores, las dimensiones. Y fue tan, tan real, eso en mi vida ha sido tan, tan real, que todavía estoy, hasta que dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sé que algún día voy a poder ver que muchas de las cosas que no veo ni entiendo, que yo creo que va a ser en la presencia de Dios, del Señor, que voy a poder ver todo lo que ahora no entiendo, no veo todavía, pero sé que algún día va a ser, lo tengo clarísimo. Eh, con respecto a la relación también con Dios, gracias a Dios nací en un lugar en el que sí nos enseñaron desde el principio a tener ese devocional diario y que yo me acostumbré a hacerlo apenas despierto en la mañana,
porque yo sé que después empieza el día, una cosa, otra, y no tengo tiempo. Entonces, aprendí a orar, a tener una lectura en la mañana, incluso antes de levantarme, porque antes de tomar desayuno, porque para mí me ha sido eso cómodo y que no me lo pierdo. O sea, pongo a Dios en primer lugar antes de empezar a hacer cualquier cosa en el día. Porque muchas veces me ha pasado que he tenido que salir, qué sé yo, temprano, por ejemplo, a hacerme exámenes, qué sé yo, que uno tiene que salir antes de las 8 de la mañana, y ya no lo hago, no lo hago. Se va el día, digo ya nada, ya más tarde después almuerzo, después de esto, y va una cosa, otra, y uno no lo hace. O sea, entonces uno tiene que, uno misma, hacerse una disciplina, es decir, ya yo voy a dedicar. Hay personas que lo hacen en la noche. Yo he conocido a personas que dicen, no, para mí, yo prefiero el día y después ir a la noche, cuando estoy tranquila en mi dormitorio, qué sé yo, ahí yo tengo un devocional, una relación personal con Dios y puedo leer tranquila la palabra y todo eso. Pero eso yo creo que es personal también. Cada persona busca su tiempo, su espacio, las condiciones, pero es muy, muy importante, realmente muy importante. Absolutamente. Muchas gracias, Y María. eso, disculpa José Raúl, eso de, yo se lo escuché hace unas semanas atrás y se me olvidó preguntarle a María Angélica, eh, porque yo leo en la mañana o en la noche la Biblia y oro, para mí era eso, orar. Y de repente un día me dice, es que yo lo tengo que hacer un devocional. Y yo quedé marcando raro, dije, ¿qué será el devocional? Si yo oro y leo, y yo le digo acá, como yo soy la única cristiana en la casa, y me quedan mirando, chica, permiso, voy a ir a orar. Y ella me entiende, que es orar, yo leo y oro lo que agradezco, la conexión que yo siento con Él, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y con el Señor. Y de repente un día, no sé, se lo escuché a la María Angélica y quedé así como, ¿qué? ¿Por qué devocional va así? Y esa palabra me quedó así, y ahora cuando la dijiste, y también lo dice Manea, y yo dije, pero ¿cuál es la diferencia si yo voy a orar y hago lo mismo? ¿Y qué es lo que es devocional? Eso es El lo que O sea, ¿es un título que le pone o un nombre a todo? ya, es el tiempo, digamos, el tiempo que tú le dedicas a estar ahí con Dios. Pero si es lo mismo que yo digo, voy a orar. ya. El gran, tal vez, diferencia es ¿Mm? que cuando yo hago un devocional, yo me centro no necesariamente en la oración, sino que me centro en lo que el texto quiere entregarme, lo que Dios quiere hablarme a través del texto bíblico. Ujú. ¿Por qué? Porque yo, David decía, temprano en la mañana eh, oraré, etcétera. Pero el momento que hay en el día en el que yo tomo un texto bíblico y lo mastico es distinto al tiempo de oración. Podrían ser en el mismo instante, o sea, en el mismo cuadro, Sí, yo lo pero hago junto. sí, sí, por eso. Y todo, Mm. yo también, está todo junto, pero el devocional tiene que ver con, o pone el centro, el foco en el texto bíblico. Y es decir, ¿qué es lo que yo rescaté del texto? Por eso yo decía tener un cuadernito que ayuda Sí, mucho. sí. Digo, ok, leí este pasaje. Ujú, Ojalá no leer solo un versículo. Al principio pasa esto que vamos tomando papilla y vamos leyendo versículos. ujú. Después esto se va a ir
se va extendiendo porque vamos queriendo saber, pero ¿qué decía antes? ¿Qué decía después? Y Sí, de alguna manera sí, vamos armando algo más completo. Pero exacto. tomar un pasaje, leerlo y hacerse preguntas sobre el texto. ¿Qué quiso decir? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Y esas preguntas van a ir generando algunas respuestas en las que yo voy a ir aprendiendo, voy a ir recibiendo del texto. Leer, solo leer, eh, tampoco voy a decir que es malo, ¿no? No tiene que ver con eso, pero tiene que ver con que a veces usamos el texto como un amuleto, sin Sin centrarnos en lo que entender, quiere y sin decir entender. y Ah, sin entender. Entonces, leemos claro, porque porque hay tal que vez leer, pasa algo mágico cuando yo leo la Biblia. claro. No se trata de eso. Se Mm, trata de que yo pueda leer el texto para rescatar lo que sí. Dios está tratando de decir a mi vida. Ujú. Y ese es el No, sí, foco de en todo. eso ahí me ha ayudado la María Angélica. O sea, también las consultas se las hago yo cuando tengo dudas Eso. en los versículos. Y puedo preguntarle a mis hermanos, hermanas, pastores, etcétera, y vamos creciendo juntos también en el Evangelio. Ujú. Eh, Gracias. pero el devocional tiene eso, el foco Ujú. está en el texto. Es como el conjunto Evidente, y, evidente. y análisis también, por supuesto. Claro, claro. Ujú, En el fondo, separo un tiempo ujú. para relacionarme con Dios de la manera más natural posible. Y es esto, Dios nos habla a través de la Biblia. Por lo tanto, cuando leemos el texto es como que Dios nos está hablando y interactuamos. ¿Y qué quiere decir esto? Y nos vamos haciendo preguntas y ahí el Espíritu Santo también va obrando. ¿Sí? Amén. Gracias. De nada, querida hermana. Bien, Hermano José, sí. yo aquí Ivonne, otra Ivonne. Mire, referente a la clase de estudio, que alcancé muy poquito, solamente tres, pero debido a que ya llevo bastante tiempo, ¿no? Bastantes años recibiendo mucho de la palabra del Señor, eh, con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo, el hecho de haber entregado, ¿cierto?, su vida por nosotros, eso lo debemos tener muy pendiente. Y yo, ¿sabe qué es lo que, em, cómo lo tomé yo durante el largo tiempo que llevo en las cosas del Señor? He aprendido que Cristo tiene que ser preeminente en nuestras vidas. Mm. Mm. Si Cristo no es preeminente en nuestras vidas, es imposible que podamos hacer lo que Él nos pide y reconocer todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Eso, hermano. Muchas gracias, hermana Ivonne. Muchas gracias. Efectivamente, lo mencionamos ahí. Es el fondo, el principal del plato, no el, no La el. compañía. Bien, son ya las 9, uy, las 10, van a ser las 10 de la noche. Llegamos al final de nuestro curso. Muchas gracias a todos por Gracias, participar. José. Gracias por tomarse este tiempo cada lunes. Yo sé que es pesado, tedioso muchas veces, eh, pero eso indica también que estamos en este camino, en este crecimiento, queriendo conocer, queriendo instruirnos, y es muy, muy positivo. Así que les felicito y vamos a orar. A ver, ¿quién va a ser? ¿Quién quiere orar? A ver, si no vamos a elegir a alguien. Ya. A ver, Yo, ya María Inés.
Ya. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo que tú permitiste que nos reuniéramos, Señor, con José Raúl. Date gracias, Señor, por él, por su fidelidad hacia ti en primer lugar. Gracias, Señor, por el querer enseñarnos más de ti. Agradecemos, Señor, su tiempo, su dedicación, su preocupación, Señor, por cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú lo pusiste en su corazón, Señor, el dedicar, que él dedicara este tiempo, Señor, para enseñarnos tantas cosas, Señor, que no sabemos y tantas cosas, Señor, que también nos ha hecho recordar, Señor, los que llevamos tiempo, Señor, contigo. Agradecidos, Señor, nos vamos de este lindo curso y te rogamos, Espíritu Santo, que tú cada día nos recuerdes, que no se nos olvide, Señor, lo que hemos aprendido, Señor, en este curso y que seamos capaces de ponerlos por obra. Que siempre, Señor, estemos al tanto y que nosotros, Señor, tú sigas poniendo esa necesidad de conocerte cada día más. Amén. Señor, queremos agradarte. Queremos, Señor, que tú nos vayas transformando día a día, Señor, y que cuando nos caigamos, Señor, porque muchas veces lo hacemos también, Padre, que a veces por problemas, tristezas, Señor, pensamos que nos alejamos de ti, Señor, pero sabemos que somos nosotros los que nos alejamos, no tú, Señor. Tú siempre estarás ahí, Señor. Tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás, nos lo dice tu palabra. Por eso, Dios, que te suplicamos, Señor, que tengamos siempre un corazón agradecido a ti, en especial por la salvación, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre, porque sabemos que no la merecemos, Señor. Te agradecemos ese sacrificio tan grande que tú hiciste por amor, Señor, por nosotros, por rescatarnos de la vana manera de vivir que teníamos, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias porque ahora nos podemos llamar hijos tuyos, Señor. Y sabemos que tú nos amas con un amor tan, tan grande que ni siquiera alcanzamos, Señor, no alcanzamos a dimensionar, Señor, ese amor que tú tuviste por nosotros, que diste lo más precioso que tú tenías, que era tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro hermano y porque gracias a ti podemos llegar al Padre. Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces y permites en nuestra vida y por este crecimiento que podemos tener cada día. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes en este curso y reitero, Señor, mis agradecimientos por José Raúl. Bendícelo a él, a su familia y también a toda nuestra iglesia, Señor, nuestro pastor, a todos nuestros hermanos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el poderoso nombre de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Ya, Amén. mis hermanos, el Señor les bendiga. Igualmente, muchas Bendiciones. gracias. Gracias, hermano. Gracias. Muchas Gracias gracias. por Gracias. todo, Gracias. hermano. Gracias. Chao. Gracias. Bendiciones. Bueno, tú